Podemos definir el movimiento armónico simple como un movimiento periódico de vaivén en el que un cuerpo oscila de un lado a otro de una posición de equilibrio y en intervalos de tiempo iguales, como ocurre por ejemplo en un reloj de péndulo o cuando colgamos una masa de un muelle o en un columpio, etc. Vamos a centrarnos en el caso de que colguemos una masa de un muelle. En la masa vamos a tomar como referencia el centro de masas del cuerpo. El movimiento del cuerpo se va a producir a lo largo del eje OY. En el instante representado en la figura, el cuerpo se encuentra en la posición de equilibrio, es decir, para cuando I es igual a 0. I es lo que vamos a llamar elongación o desplazamiento respecto al punto o la posición de equilibrio. A mayúscula es la amplitud que se corresponde con la elongación máxima. Tanto I como A se miden en metros en el sistema internacional. Omega es la frecuencia angular y se mide en radianes partido segundo. La podemos definir como 2pi dividido por el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. Por ejemplo, sería el tiempo que tarda en ir desde la posición I igual a A y volver hasta esa misma posición. Para este ejemplo, el periodo sería de 15,773 segundos. La frecuencia se define como el inverso del periodo y representa el número de oscilaciones por cada segundo. En el sistema internacional se mide en hercios o en Hz. Para nuestro ejemplo, si hacemos el cálculo, obtendríamos la frecuencia correspondiente. Como la frecuencia es el inverso del periodo, podemos escribir la frecuencia angular como 2pi por la frecuencia. Phi sub 0 es la fase inicial. Es el valor de un ángulo que debemos introducir dentro del argumento del seno para que el valor de la elongación en el instante inicial sea el que corresponda con las condiciones iniciales que nos imponga. Por ejemplo, supongamos que queremos que en el instante inicial t igual a 0, la elongación sea igual a la amplitud. Es decir, que el cuerpo se encuentre en la posición en la que vemos aquí al lado en el dibujo. Si introducimos estos valores en la ecuación de la elongación, nos queda que A es igual a A por el seno de phi sub 0, lo que implica que el seno de phi sub 0 tiene que ser igual a 1, por lo que phi sub 0 tiene que ser igual a pi medios, y esa sería la fase inicial en ese hipotético caso. Supongamos que nos impusiesen que la elongación en el instante inicial es igual a menos A. ¿Cuál sería la fase inicial? Sustituimos los valores de t y de I en la ecuación de la elongación, por lo que el seno de phi sub 0 tiene que ser igual a menos 1. Phi sub 0 igual a 3 pi medios o menos pi medios, porque se trata del mismo ángulo. Cualquiera de los dos valores valdría. Consideremos ahora el caso en el que en el instante inicial se encuentra en la posición de equilibrio. ¿Cuál sería la fase inicial? Sustituyendo los valores de t y de I, se debe cumplir que 0 es igual a A por el seno de phi sub 0, lo que implica que el seno de phi sub 0 tiene que ser igual a 0. Hay dos valores que cumplen esta ecuación, que son phi sub 0 igual a 0 y phi sub 0 igual a pi. Para poder decidir cuál de los dos es, nos tendrían que dar más datos en el enunciado, probablemente relacionándolo con la velocidad o con la aceleración, como vamos a ver a continuación. Si derivamos la elongación con respecto del tiempo, se obtiene la velocidad de vibración del cuerpo. La derivada de la función seno es el coseno. Y ahora, al aplicar la regla de la cadena, la derivada de omega t más phi sub 0 con respecto del tiempo es omega. Si ahora derivamos la velocidad con respecto del tiempo, obtenemos la aceleración. La derivada del coseno es el menos seno. Y la derivada con respecto del tiempo de omega t más phi sub 0 es omega, que al multiplicar por el omega anterior nos queda al cuadrado. Si el seno de omega t más phi sub 0 es igual a 1, entonces la elongación y la aceleración van a ser máximas, aunque la aceleración será máxima pero con signo negativo. La velocidad será nula porque cuando el seno de omega t más phi sub 0 vale 1,
el coseno es igual a 0. El vector verde nos va a indicar cuál es la velocidad y el vector amarillo cuál es la aceleración. Vamos a observar en la siguiente animación como cuando la elongación es máxima, la velocidad es nula y la aceleración se va a hacer negativa y máxima. Negativa quiere decir que va a apuntar en el sentido hacia abajo, que es el que estamos considerando como negativo sobre el eje Y en toda esta explicación. El cuerpo va a alcanzar el punto de elongación máxima, que es la amplitud, y en ese momento la velocidad se va a anular y la aceleración se va a hacer máxima y hacia abajo. Cuando el seno de omega t más phi sub 0 sea igual a 0, entonces la elongación se va a anular, quiere decir que el cuerpo va a estar en el punto de la posición de equilibrio y la aceleración también se va a anular. Pero en ese punto la velocidad será máxima y será igual a A por la frecuencia angular, omega, y la velocidad será además positiva. La velocidad es máxima porque el coseno de omega t más phi sub 0 es igual a 1, ya que el seno es igual a 0. Aquí vemos cómo el cuerpo al llegar a la posición de equilibrio tiene una velocidad máxima positiva porque apunta hacia arriba y la aceleración va a ser nula. Dentro de este caso también se puede dar la circunstancia de que el cuerpo pase por la posición de equilibrio pero moviéndose hacia abajo. Entonces la velocidad va a ser negativa, la elongación va a ser nula y la aceleración también va a ser 0. Esto ocurre así porque cuando el seno de omega t más phi sub 0 es igual a 0, puede deberse a dos circunstancias: a que omega t más phi sub 0 sea igual a 0 o el otro caso es que sea igual a pi, y cada una de esas dos opciones se corresponde con estas dos posibilidades. Si es igual a pi, entonces la velocidad es igual a A por omega por el coseno de pi, y el coseno de pi vale menos 1, por eso nos queda la velocidad negativa. Cuando el seno de omega t más phi sub 0 sea igual a menos 1, la elongación será igual a la menos amplitud. La velocidad se va a anular y la aceleración será máxima. Veamos varias oscilaciones seguidas. Cuando el cuerpo llega a los valores de elongación máxima, la velocidad se anula y la aceleración va a ser máxima. Cuando pasa por la posición de equilibrio, la aceleración es nula y la velocidad es máxima. A lo largo de la explicación del vídeo había dejado planteado este problema. Teníamos que calcular la fase inicial para que en el instante inicial la elongación fuese igual a 0, es decir, que el cuerpo estuviese en la posición de equilibrio. Entonces obteníamos dos posibles soluciones: phi sub 0 igual a 0 y phi sub 0 igual a pi. Para poder saber cuál es el valor exacto, si 0 o pi, nos tendrían que dar alguna condición más. Un ejemplo típico es que nos digan que en ese instante la velocidad es positiva. Entonces, si sustituimos los valores t igual a 0 para el instante inicial y cogemos uno de los dos valores de phi sub 0, el primero, por ejemplo, phi sub 0 igual a 0, vamos a evaluar qué signo tiene la velocidad. Esta expresión es positiva, ya que el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, la fase inicial sería 0. Si nos hubiesen dicho que la velocidad es negativa, al coger el instante t igual a 0 y la fase inicial igual a pi, nos quedaría que la velocidad es igual a A por omega por el coseno de pi. Y como el coseno de pi es menos 1, nos quedaría la velocidad negativa. Y por lo tanto, la fase inicial, en este caso, sería pi. Que la velocidad sea negativa o positiva implica que el cuerpo esté subiendo o bajando, dependiendo del criterio de signo que hayamos elegido. En nuestro caso, en mi caso, en esta explicación, el signo positivo implica que el cuerpo está subiendo y el signo negativo en la velocidad implica que el cuerpo está bajando.